Eh, Hoy no nos acompaña Pablo Marmonato, tus problemas familiares. Sí, como siempre, Claudio Acevedo, nuestro técnico indispensable. Y les voy a recordar que si se quieren comunicar con nosotros por Twitter es @porqueprograma y por mail porqueprograma@gmail.com. ¿Por qué la gente en estos días, o por lo menos mucha gente, no está tan abierta a los festejos de una fecha para quienes la celebran, para quienes la celebran porque tienen fe o porque hay una tradición en la Argentina y se sigue juntando la familia a celebrarlo, así uno no sea católico o cristiano, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece a mí, lo voy a consultar con quienes me acompañan, hay una sensación de expectativa que no es de las más alegres. Y hoy vamos a preguntarnos por qué, si es cierto primero, porque puede ser muy subjetivo lo mío, y por qué ocurriría esto en este momento. Estamos a un poco más de una semana de la asunción de un nuevo gobierno, absolutamente legítimo y legal, con unas sesiones muy largas en diputados para aprobar una ley de emergencia y en el Senado no tan larga porque, bueno, hay mayoría oficialista, pero de todas maneras donde todos han querido dar su opinión. Y vamos a analizar qué es lo que se estuvo discutiendo y cómo impacta esto en los meses por venir. ¿Qué es lo que podemos imaginar que puede ocurrir? Para charlar, invité a Carlos Gervasoni. Carlos es doctor en Ciencias Políticas, es profesor e investigador de la Universidad de Itela. A José Luis Machinea, que es doctor en Economía y fue ministro de Economía de la Nación. A Martín Rodríguez, que es escritor y es periodista en distintos medios. Y publicó Orden y Progresismo, Los años kirchneristas, La grieta desnuda, entre otros libros. Y los tres ya estuvieron aquí. Son figuritas repetidas para nosotros, con mucha alegría, por lo menos de mi parte. Gracias, muchas gracias por estar conmigo y con nosotros los oyentes. Bueno, ¿quién quiere empezar en ese? A ver, primero si es cierto, mi sensación. Y segundo, ¿por qué sería? ¿Querés empezar, Luis? Bueno, yo creo que ahí posiblemente haya una cuestión de agotamiento de la sociedad, ¿no? Llevamos 8 años de la economía no crece, en los últimos 2 años ha sido todavía peor. Y hay cada vez más, me parece a mí, una percepción de la gente que esto no se arregla, y a diferencia de lo que pasa en nuestros gobiernos, me parece que con este gobierno, fruto de esa historia, no hay una dosis de optimismo como solía haber con otros gobiernos, ¿no? Pero no es culpa necesariamente de este gobierno, es posiblemente el acotamiento de la sociedad que comienza a no creer en lo que viene. Así que eso hace la situación algo más complicada, pero bueno, al mismo tiempo creo que se abre una expectativa y un nuevo gobierno con medidas distintas, con políticas distintas, y todos esperemos que le vaya razonablemente bien. Carlos, ¿qué opinas vos? ¿Cómo te sentís? Porque a lo mejor vos sos optimista. Mira, yo coincido con lo que acaba de decir José Luis y dicho desde la percepción del día a día, porque todavía no tenemos encuestas, formas sistemáticas de medir la expectativa. Tampoco les creemos demasiado. De la gente, pero yo por un lado, concuerdo, es una sociedad que hace 8 años está pasándola mal en lo económico y hace muchas décadas no está bien este país y digamos, en el diálogo es habitual, en el diálogo entre argentinos, bueno, este país no se arregla más, como que nos hemos ido bajando las expectativas, ¿no? Así que creo que vos decías, Graciela, antes de empezar el programa, quizás hay algo bueno en eso, ¿no? Como que, bueno, un gobierno
tiene un poquito más de tolerancia a la sociedad para hacer cosas al principio, porque no está esperando soluciones inmediatas, porque ya se las prometieron muchas veces y no llegaron. Pues sí, es que tiene una especie de changüí. Sí, especialmente si vos te das cuenta del contexto en el que estamos. Casi no hay país en la región y en el mundo donde no es algún gran lío de protestas y este país que tiene una gran tradición de décadas de una sociedad civil muy activa, muy de salir a las calles, de protestar, no está hoy, no sé mañana, pero hoy no está en ese estado de ánimo. Lo que voy a agregar al análisis de José Luis es una sensación de que quizás parte de lo que está pasando, en particular en el contraste con el 2015. Mi sensación en el 2015, y lo medimos con la encuesta que tenemos en la ditela de la confianza en el gobierno, es que había una enorme expectativa con el gobierno de Macri. El índice de confianza en el gobierno, la ditela entre noviembre y diciembre del 2015 aumentó enormemente. Es bastante común que eso ocurra con un gobierno nuevo. Mi sensación es que no va a ocurrir tan fuerte con este, ¿no? Y había una expectativa enorme porque lo que llegaba Perdón, ¿están midiendo? En enero vamos a hacer la primera medición que va a considerar el gobierno de Fernández. Y lo que llegaba era muy nuevo. El primer presidente no peronista, radical o militar, muchas décadas, una coalición muy extraña, muy diferente, con muchas promesas, con mucho optimismo, y yo creo que eso contagió a la sociedad. Después los resultados no vinieron y hubo a mí me parece, te interrumpo un segundo, para agregar lo que me pareció percibir. El mensaje de Macri y su grupo, no explicitado, pero en los gestos, era en este equipo que hay gente muy eficiente, donde a muchos les ha ido muy bien en los negocios. ¿Por qué no le va a ir muy bien en la gobernanza de un país? Y la gente tenía ganas. Sí, ¿Por qué no? Sí, yo coincido. Si le fue bien en la empresa, ¿por qué no le va a ir bien? Y voy a agregar que ellos mismos lo creían, no creo que estuvieran... yo creo también, que ellos lo creían. Creo que macanearan. Y creo que era razonable, ¿no? Es difícil explicar, quizás aquí tenemos un muy buen economista que nos puede explicar por qué esa economía no terminó de despegar a partir del primer despegue que se tuvo en el 2017, pero digo, la realidad es que no hubo resultados y la gente se volvió a decepcionar, mientras que esto que está llegando ahora no es nuevo, o sea... No. Es nuevo en algún sentido, no es lo mismo que había con el kirchnerismo, no es exactamente lo mismo, pero las caras son muy conocidas, es el peronismo, es Cristina, Fernández, es Massa, es Kicillof, no es nuevo, digamos. Entonces, me parece que eso contribuye a que las expectativas, el último recuerdo que la gente tiene de esto no es un buen recuerdo, son los del segundo mandato de Cristina, que no fue bueno en lo económico, ¿no? Sí, Martín. Sí, yo agregaría que rodeó la llegada al poder o el triunfo de Fernández, ¿no? En todo caso, la pregunta sería, no tengo la formulación que por ahí más precisa que tiene Carlos, pero es ¿qué dijo la sociedad cuando dijo Fernández, ¿no? Ustedes lo van a medir en enero y nosotros todos creemos en las encuestas, pero creemos en la honestidad intelectual desde ya, ¿no, Carlos? No te sumo a la venta de humo que hay en otros ámbitos, te lo digo en serio. Pero uno diría, la sociedad dijo volver un poco a lo seguro. Es decir, la figura de Fernández no se identifica en quienes lo identifican, porque después me consta que hubo que construir incluso su conocimiento. Es decir, había millennials o centennials que no distinguían entre Aníbal Fernández y Alberto Fernández, por ejemplo. Claro. Y eso fue un trabajo lógico, claro, ¿no? Exacto. Pero digamos, la figura de Fernández se identifica con los momentos más creativos y mejores de la era kirchnerista, más allá de todas las discusiones que pueda incluso caberle al momento que estuvo Fernández. Y creo que hubo un giro hacia uno diría, para resumirlo en eso, un giro hacia lo seguro. Es decir, no fue probablemente la llegada de Macri en 2015, un vuelco de expectativas y de esperanzas. También es cierto que recordemos, hubo que votar 3 veces hasta que fuese el resultado final, lo cual hablaba de que había un sector que estaba preparado para no ser macrista nunca jamás, y que había también cierta prudencia, pero en este caso yo creo que sí, y que se trabajó bien en los alrededores del gobierno, en sectores de la opinión pública que tenían intereses también en esto, que voy a decir que es crear el inicio de un gobierno sin
luna de miel con la sociedad. Es decir, Alberto Fernández no tiene 100 días de gracia, ¿no? Parece que, yo creo que en parte, en algún sentido, porque la relación del macrismo con el poder era una relación compleja. Yo creo que desde agosto, desde el resultado de las PASO, al país lo gobernó el personal de maestranza. Es decir, la sensación que uno tiene es que Macri comenzó a desalojar el poder. El conflicto que tiene Macri no con el poder en sí, que es una figura, sino con el poder político, con la idea de lo político, que es una cosa más difícil que tuvo Macri, que creo que no pudo resolver nunca, pero en un juicio, en una evaluación retroactiva, yo diría, muchas veces preferían tercerizar el poder que ejercerlo ellos, ¿no? Y esa tercerización significaba a lo mejor dárselo al mercado o dárselo al más fuerte, no importa, pero preferían no tener el poder político encima, les pesaba el poder político encima. Y a partir de agosto creo que hubo un desalojo del poder político. Uno diría, para esta figura que a todos les encanta nombrar, que uno no sabe qué es, pero para un inversor era más importante la cuenta de Twitter de Alberto Fernández que el boletín oficial, ¿no? Claro. Es decir, hubo un abandono y como el vacío no existe, en algún sentido lo ocupó. Alguien lo llena. Claro, y yo creo que ahí comenzó también un desgaste, la idea de que iba a haber mucha interna peronista de nuevo, los enfrentamientos posibles entre la fórmula, adentro de la fórmula, digamos, que no hay mundo, ¿no? Sería el primer ciclo peronista que se inicia sin viento mundial a favor. No sé, a lo mejor José Luis vos sabés más de economía, pero entiendo que los ciclos, tanto el que inició Perón como Menem como Kirchner, tuvieron distintos vientos, pero todos acoplaron sus economías a una cierta corriente mundial, ¿no? Y acá no, acá es, qué sé yo, el mundo que es, ¿no? Tenemos una especie de mundo random donde a todos se nos quemaron los paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de la izquierda, de una izquierda fiscalmente responsable, podía ser Bolivia, y hubo un golpe de Estado. Porque Evo era un hombre que tenía un cierto cuidado por la macroeconomía, no era una experiencia populista. No, además, en general, Evo hablaba por izquierda, pero actuaba por derecha. En muchas cosas sí, total. Sí. Y digamos... En economía, digamos. Exacto, con responsabilidad fiscal, y uno diría, y hacia la derecha se les quemó, esto dicho con respeto porque son situaciones trágicas, pero lo de Chile, ¿sí? Que era como de algún modo el paradigma, es decir, una derecha responsable, con buena macroeconomía, que produjo crecimiento, y se derrumbó. Y donde había cambiado índices saludables para bien, ¿no? Exacto. Sin embargo, no alcanzó. O sea, resumo mi respuesta, vuelta a lo seguro, y no hay muchos paradigmas a los que aferrarse, y el contexto mundial, o sea, no hay otras naciones festejando con mucha esperanza esta Navidad, ¿no? Se nos olvidó un elemento, ¿no? Porque así como bien dijiste, Martín, que en el 15 hubo que votar 3 veces y los votos fueron ajustados, no fue un lujo el triunfo de Macri, tampoco lo fue en definitiva el de Fernández. Fernández, después de las PASO, apostaba a sacar más de 54%, lo cual le hubiera significado, con respecto al 35% que tenía en las manos Cristina, poder decir, mira, esta diferencia es mía. No, es decir, que la sociedad en un caso siguió teniéndole temor también al kirchnerismo. Hay un 41% que votó por la República, pero al mismo tiempo en contra de lo que suponía que se iba a llevar puesta la República. Es decir, debe tener muchas interpretaciones, y ahí lo vamos a dejar a Carlos que nos ayude. Pero vos fuiste interpelado directamente por Martín. José Luis te preguntó sobre el tema de economía. No, sí, por el tema viento de cola o viento de frente, definitivamente, el peronismo ya tanto en el 40, bueno, es peronismo del 46 al 49, diría yo, claro, no el otro, y el peronismo del 73, digamos, 73-74, y el peronismo de kirchnerista, y también en cierta medida el menemismo, menos, diría yo, tuvieron viento de cola, ¿no? En el caso de Menem, básicamente por el movimiento de capitales, los otros por términos de intercambio muy favorables, bajas tasas de interés, etcétera, etcétera. Eso no se da ahora, Había, al contrario, hay dificultades en todos lados. Sí, hay dificultades en todos lados. Al mundo no le va tan mal como parecía hace 2 años que le iba a ir por ahora, pero uno siempre está mirando con alguna incertidumbre si le va a ir mal, porque hay señales medias complicadas. Yo creo que sí, es así como yo doy clase de historia económica argentina y siempre señalo la variación de los términos de intercambio. Los términos de intercambio fueron para el peronismo, a veces que gobernó el peronismo, los mejores de la historia argentina de los últimos 100 años. Bueno, este no es el caso ahora, ¿no?
pero tampoco es que los términos de intercambio sean un desastre, ¿no? La soja vale 350 y yo cuando estaba ministro valía 150. Sí. Quiero decir, son términos de intercambio no muy buenos, pero son todavía razonables. Tasas de interés todavía, y creo por mucho tiempo muy bajas, ¿no? Financiamiento en el mundo. Entonces, es un poco complicado, pero con tasas de intereses bajas, con términos de intercambio razonables. Así que, sí, no hay viento de cola, pero tampoco hay un viento de frente que complique tanto al gobierno. Esa es mi impresión, ¿no? Sí, Carlos. Quizás para agregar un poquito más sobre la naturaleza de este nuevo gobierno, yo tengo una sensación hace bastante tiempo, lo vengo diciendo en diferentes programas y ámbitos donde hablo, que no es que nosotros no sabemos muy bien lo que es esta coalición, es que ellos no saben muy bien lo que es esta coalición. O sea, como que este es un animal muy raro que se armó hace muy poquito tiempo, que hasta hace 3 o 4 semanas estaba considerando a Martín Redrado o Guillermo Nielsen como ministro de Economía. Digo, para recordar dónde... Sí. O Culfas, podía ser cualquiera, un montón de nombres, ninguno era Guzmán, de repente aparece... Y eso lo pongo como ejemplo, o estamos al día 10 y creo que todavía no está nombrada la persona en la AFI. O sea, digo, cargos muy claves, ¿no? Ministerio de Economía, Agencia de Inteligencia... me da la impresión que hay una coalición que se está armando donde ningún actor sabe muy bien cómo va a terminar esto. Hay un coordinador general, que es Alberto Fernández, que podría constituirse en presidente, más allá de que sea formalmente presidente, que podría constituirse en el típico presidente argentino con mucho poder, que hasta Macri lo fue, Macri era un presidente, no era un hiperpresidente al estilo Menem o Néstor, pero un presidente... claramente estaba en el centro de su coalición y era el líder de su coalición. Con Alberto pasa algo diferente, estamos todos mirando todavía quién es que hace, y yo creo que se están midiendo, que los diferentes actores de esta coalición se están midiendo, están viendo qué hacen, qué no hacen, dónde avanzan, dónde se quedan, cómo evolucionan las cosas, actuando muy estratégicamente. Y cuando digo los actores, digo Cristina, Alberto, Massa, Kicillof, gobernadores, sindicalistas, muchas pedazos de esta gran familia peronista, muy diversa, como siempre, muy heterogénea, que yo lo digo un poco, suena en alguna medida como chicana, pero es verdad, en los 70 tenían lo mismo, lo que pasa es que se agarraban a los tiros, ahora no, estamos en una democracia mucho más... Bueno, asistimos a lo de UTA. Sí, exacto, hasta pero bueno. tiros hubo, no, el folclore sí. No tiene la gravedad, obviamente, de los 70, exacto, pero digamos que no a nivel de las élites han logrado coordinar algo, pero está muy claro que, que Massa no tiene nada que ver con Kicillof, gente que se estaba casi insultando hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, me parece que se está conformando algo que puede terminar de formas muy muy diferentes, políticamente, ¿no? Constituirse en algo donde uno puede ver mucho kirchnerismo en este gobierno o puede ver poco kirchnerismo según donde mires, puede ver ortodoxia en las medidas anunciadas o puede ver heterodoxia, puede ver una política exterior rarísima que también me gustaría quizás que conversemos hoy, donde el gobierno necesita mucho apoyo internacional y al mismo tiempo parece que deliberadamente buscar algún tipo de relación difícil con actores importantes del sistema o sacrificar deliberadamente recursos, ¿no? A mí me pareció muy interesante que Alberto Fernández diga de entrada, nosotros no vamos a usar el resto del fondo que tenemos, del préstamo que tenemos con el fondo. No es un gobierno que tenga muchos grados de libertad, nada, ni política ni económicamente, y frente a unos recursos que podría usar... decide no hacerlo, ¿no? Yo no sé muy bien cuál es la interpretación de eso, pero... que a lo mejor ustedes por lo menos tienen una idea. Es que realmente eso que quedaba estaba disponible y podían pedirlo, o no estaban seguros de que se los fueran a dar. Yo creo esto segundo, creo que no estaba claro que se lo fueran a dar, o en todo caso... Las uvas están verdes. Claro, no, se querían sentar y decir, bueno, ¿qué van a hacer? Claro. Antes de dárselo, No es que llegaban y decían, dame la plata, no. Entonces ese decime qué vas a hacer, etcétera, etcétera, lo ponía el gobierno en una situación donde tenía que empezar por el Fondo Monetario y políticamente no quería eso, ¿no? Entonces, ahora, el costo es no menor, porque como bien decías vos,
hay un problema, tensiones políticas y hay problemas económicos, ¿no? Yo diría que una de las características de este gobierno, más allá de viento de cola, viento de frente, es el hecho del poco tiempo que tiene para tomar ciertas decisiones que son claves para todo su mandato, ¿no? ¿Poco tiempo qué sentido? De poco tiempo quiero decir, en 4 meses, o hace algún arreglo de la deuda, o entramos en una situación mucho más complicada desde el punto de vista económico, porque vamos a tener juicios todo el tiempo, no vamos a tener financiamiento externo, un país que se quedó sin financiamiento interno, porque se fueron los depósitos en dólares, gran parte de los depósitos en pesos, el mundo no nos va a prestar y vamos a tener juicios. Ese es el mundo. En ese mundo la economía, la política va a ser cada vez más complicada en el contexto de las tensiones que vos mencionabas. Entonces yo creo que hay poco tiempo para arrancar, y eso implica alguna renegociación de la deuda, un arreglo con la deuda. Si no está eso, yo creo que las tensiones políticas van a ser dentro del gobierno van a ser realmente explosivas, ¿no? En ese caso sí. No, yo creo que sí, ¿quién tiene un plan B? ¿No? Sí, entiendo que en la naturaleza del peronismo, en general, al peronismo se le subrayan aspectos, obviamente, que es un partido y tiene una cultura política muy fuerte, muy característica, y a veces se dice del peronismo cosas que se dicen de la política, ¿no? Es decir, la coalición Cambiemos fue un gran enjambre de internas y de tensiones, ¿no? Las tuvo. El liderazgo de Macri pasó un fin de semana sin poder nombrar un ministro, porque no lo aceptaba nadie. Es decir, había una debilidad de ese liderazgo político también, arrastró. Creo que uno podría ver qué relación hay entre la debilidad económica que tuvo el gobierno de Macri y la debilidad política que tuvo Macri. Como yo creo que hay una evaluación ahí a hacer. Es decir, Macri quiso contrastar el sistema centralizado de Cristina, atendiendo que una demanda de la sociedad era quizá eso, de centrar el poder, dejar de percibir que la centralidad política y no sé qué, y poner la agenda y entonces bajar dejar de hacer cadenas, es decir, toda una batería de recursos que fueron modificando y que a mi juicio debilitaron finalmente, porque lo que contrapesaba eso no se sabía qué era al final, ¿no? Es decir, Snapchat, no sé, no. Sin que se sustituyera. Exacto. Sí, yo creo que ahí también y ahí florecieron en Cambiemos una cantidad y se recrudecieron disputas políticas fuertes, ¿no? Que no tienen la sustancia narrativa que tienen las disputas del peronismo. Está bien, es cierto, uno dice, bueno, el hecho delictivo, la UTA, ¿no? Los tiroteos corporativos que arrastran sectores del sindicalismo, ¿no? Tampoco eso es todo el sindicalismo, también tenés a otros sectores que Juan Carlos Schmitt no es eso, ¿no? Ni Acuña por ejemplo, ni Acuña tampoco, ni Héctor Daer tampoco, bueno. Pero bueno, vuelvo sobre lo económico. También hay que ver, es un nuevo gobierno, es decir, estos son temas, digamos, hubo una pesada herencia, sin es decir, 8 años de no crecimiento, problemas, sí, pero bueno, se pasó a este frente externo de este endeudamiento, es un poco el fruto del macrismo también. Algo tiene que hacer el gobierno con eso, es decir, algo en relación a algo de explicación a la sociedad tiene que haber, ¿no? Es decir, una de las debilidades, a mi juicio, también políticas que tuvo el macrismo fue que explicó poco, es decir, enfrentó problemas probablemente más graves de lo que se creía, que se subestimaron, pongamos esto, se subestimó la herencia de un sector de la sociedad, y ellos mismos no se pusieron de acuerdo, perdieron mucho tiempo entre el gradualismo, tomar deuda. Yo recuerdo una conversación con el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, minimizaba la toma de deuda, ¿no? De lo que incubaba esa toma de deuda, porque en un momento, yo no sé de economía, pero se iba a cruzar con la inversión y no sé qué, ¿no? Con lo que iba generando eso. Entonces, eso es lo que hacen siempre los ministros de Economía. Sí. No le pidas a un ministro de Economía que esté tomando deuda y diga, esto se está poniendo muy feo. No, está bien. Digamos, bueno, pero tal cosa no existe. Era una conversación informal. Sería un ataque de sincericidio. Sincericidio, claro. Eso me parece que era que también, ¿no? Y en ese caso yo creo que el desafío también de Alberto Fernández frente a esto que vos describías, José Luis, que es un escenario complejo, tal vez no asustar, no hacer terrorismo mediático en la sociedad, pero tener explicaciones, ser más exhaustivo en explicación
de las dificultades que se enfrentan, ¿no? ¿No le echando reclamarías culpas, también a este gobierno eso? Claro, me parece necesario. Es decir, exhaustivo incluso en las explicaciones, casi diría técnicas, no en la echada de culpas. Yo no me interesa ni la judicialización de la política, ni alimentar la grieta y empezar a buscar culpables, ni persecución. Toda esa parte creo que es nociva, que es tóxica, sino ir de frente a los problemas. Y en algún sentido, este paquete que se votó, que es complejo, que no es, progresivo, esencialmente, digamos, uno diría, bueno, pero es agarrar el toro de la crisis por las astas. Es empezar el gobierno nombrando la crisis y no ocultándola. Creo que ese fue el error de Macri. Enseguidita volvemos a retomar. Acuérdense lo último que dijo Martín. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110.